nos podemos sentir confundidos ante los pasajes de nuestras vidas, que hace que nos atemos en situaciones que atentan con nuestro bienestar. Por esta razón, quédate aquí para conocer todo aquello que beneficia tu crecimiento personal con María Ángel Delgado. Bueno, estamos en presencia con Miguel Ángel Sánchez desde España, quien es coach espiritual. Miguel Ángel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para mí es muy importante porque este camino de la espiritualidad no es un camino fácil, sobre todo para aquellas personas que primero tienen esa inquietud, ¿no?, a la hora de querer conocerlo. Quizás internamente sí lo quisieran conocer, pero hay ciertas resistencias, ciertos temores inclusive de saber, descubrir qué hay allí. Yo quisiera, antes de comenzar a hablar sobre lo que es la parálisis o lo que comporta la parálisis del sueño desde el punto de vista espiritual, quisiera que des como una antesala. ¿A qué se refiere este plano espiritual, esta visión espiritual? Yo quiero que le des una breve explicación a aquellas personas que quizás están inmersas en esta incertidumbre. Miguel Ángel. Vale. Bueno, la espiritualidad, lo primero de todo, es como la filosofía o la disciplina para llegar al conocimiento de uno mismo, ¿vale? Entonces, cuando entramos en ciertos aspectos, por así decirlo, espirituales, para considerar pues ciertas explicaciones a ciertos fenómenos, lo que se hace es coger las enseñanzas más antiguas o por así decirlo, genuinas, que se consideran de la espiritualidad. ¿Y por qué las más antiguas? Porque para ciertas doctrinas espirituales creen que el conocimiento es como una onda, por así decirlo. Cuando tú tiras una piedra a un lago, la onda que sale, la primera onda es la más potente y el resto pierde fuerza. Pues hay ciertas doctrinas espirituales que consideran que los conocimientos más antiguos son los más próximos a la verdad. Entonces, para conocer ese mundillo espiritual y entrar en lo que sería la explicación de la parálisis del sueño, que tiene en el aspecto espiritual que ver con el astral y ciertos mundos esotéricos, pues nos tenemos que redirigir o ir hacia esas enseñanzas antiguas que comportan ciertos planos de la realidad. Entonces es algo complejo y metafísico que lo que hace es que divide la realidad no solo en la parte física que vemos, sino en ciertos planos de acuerdo a una frecuencia vibracional. La realidad física que vemos sería la que vibra a más densa escala, por así decirlo. Y el espíritu vibra a mayor intensidad. ¿Sabes qué? Disculpa, Miguel Ángel. En el área científica, ya que el canal maneja también esta parte de la parte científica con muchos especialistas, fíjate que se está manejando mucho la mente, cómo la mente está conectada directamente con nuestros órganos. De hecho, ya hay movimientos inmunológicos que se están aplicando gracias a eso, y hay una emoción. Y en base a eso se habla también, donde hay una emoción, hay energía. Hablamos de la energía, fíjate que lo que tú estás diciendo son ondas, eso es energía. Por eso es que no se aleja tanto y tiene mucho que ver, ¿no? Por eso es que me alegra que hayas aceptado, sí, me alegra que hayas aceptado esa invitación, porque de hecho hay especialistas, te cuento, Miguel Ángel, como cirujano de tórax, que manejan el Reiki con sus pacientes, utilizan la meditación en estos momentos para llegar a esta realidad que es tan perversa, tan atroz como es la enfermedad. Ahora está habiendo ciertos problemas con ciertas cosas que se han puesto en el inconsciente colectivo por los sentimientos de preocupación, y por eso se está hablando mucho de que ahora está mayor gente teniendo un gran número de pesadillas. Luego eso, si quieres, lo podemos explicar porque está en relación con esto de la parálisis del sueño también. Y es por qué tipo de pensamientos y qué tipo de cosas se están poniendo a escala global en el inconsciente colectivo. Claro, fíjate que ayer casualmente estábamos manejando de la infoxicación, tanta información que hay en todos los medios de comunicación que se queda en el subconsciente, y eso es lo que se evidencia a la hora del sueño. De hecho, hay muchas personas que no han podido conciliar el sueño porque están esas ondas en todo su esplendor.
Dime. Se te cortaba un poco. A ver, ahora ya bien. Okay. Sí, te decía que hay una infoxicación, hay cualquier cantidad de información alrededor de todos nosotros, de los medios, donde se queda anclado en el inconsciente. ¿Ok? Y eso es lo que la gente percibe al terminar del día, cuando van a querer conciliar sueños, simplemente o no lo logran, o si lo logran, tienen, como tú dices, pesadillas. Para esto, Miguel Ángel, yo quisiera entonces que vamos a entrar en el objetivo de esta entrevista, donde ¿a qué te refieres tú de esa parálisis del sueño? ¿Cómo se produce esto? Vale, pues vamos a dar dos vertientes, que es la parte, voy a hablar un poco de la parte que considera la ciencia, y luego entraré más en la parte pues espiritual, pero la parte de la ciencia pues hay que contemplarla también porque es necesario, en cierto modo. Entonces, la parálisis del sueño es el estado en el que una persona se encuentra despierta pero no se puede mover. Después de haber tenido un sueño o cualquier tipo de estar dormido, se siente que despierta pero se encuentra completamente el cuerpo paralizado. Y eso genera una gran opresión, ansiedad, porque es como en una cárcel viva, estás como una especie de cárcel. Tu cuerpo se convierte como una especie de cárcel para ti mismo. Entonces, ¿por qué sucede esto según la ciencia? Vamos a dar la explicación científica y es lo siguiente. El sueño se divide en 4 fases NREM y una fase REM. Eso es un ciclo de sueño. Y en una noche se repiten en torno a 4 o 5 ciclos. No sé la frecuencia exacta, pero suelen ser 4, 5, 6 ciclos de esos. Entonces, la parte clave aquí es la fase REM. En la fase REM hay muchísima actividad cerebral, tanta como si estuvieras en la vigilia. Y entonces, en esa fase los sueños son muy vívidos. La ciencia dice que para que tu cuerpo no actuara como si estuviera despierto al ser tan vivo ese sueño, lo que hace es, para proteger tu cuerpo, el cerebro segrega unos neurotransmisores llamados GABA y glicina, principalmente este último, que lo que hace es que bloquean tus transmisores que activan las neuronas motoras, vamos a decir, bueno, el cuerpo, los músculos. Entonces, en la fase REM te encuentras bloqueado completamente, para que si el sueño es muy vivo, tú no hagas cualquier movimiento o cualquier cosa que ponga en peligro tu cuerpo. Entonces, hay estudios que afirman que la parálisis del sueño casi siempre surge como en la fase REM, que es que lo que te sucede es que te despiertas justo en esa fase y notas que tu cuerpo está paralizado, pero tú al despertarte todavía conservas el sueño REM. Entonces por eso dicen que pueden ser las alucinaciones que son parte como del propio sueño y ese tipo de cosas, pero hay estudios, yo nunca he visto en sí el papel que los acredita en cierto modo, pero se supone que hay estudios que afirman que han conseguido replicar en personas la parálisis del sueño despertándoles en la fase REM. Y de ahí solo un 5% relata ver esas alucinaciones, que mucha gente califica pues como de entidades o de ciertos pensamientos con conciencia, que eso es lo importante que vamos a ver luego en la parte espiritual. Pero esa es la explicación científica, es que tú te despiertas y estás en un estado medio despierto, medio dormido, y por eso estás paralizado por lo de las neuronas motoras, y luego ves cosas por el sueño que se conserva en la fase REM. Pero la clave aquí es en plan decir, sí, pero ¿y qué es el sueño? ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué es la materia pensante? Vale, pues eso ya entra más en la parte espiritual. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, para entrar en la parte espiritual, tenemos que remitirnos un poco a que vamos a hablar de enseñanzas esotéricas, dadas por ciertos personajes como Hermes Trismegisto, de la antigüedad, vienen del antiguo Egipto. Estas enseñanzas se supone que se remontan de la Atlántida. Yo creo en la existencia de la Atlántida, que no era un mito, eso es una opinión personal, pero existen muchas maneras de determinar un poco de que la Atlántida tiene cierta parte de realidad, sobre todo cuando lo que sucedió fue que hubo un cataclismo que destruyó la Atlántida y ciertas personas fueron hacia Egipto y ciertas personas fueron hacia América. Y por eso ciertas culturas de esas zonas conservan las pirámides ambas, porque las pirámides eran un vestigio de la Atlántida y consideran ese tipo de conocimiento. Y ese conocimiento espiritual que se guardó en las escuelas de misterios del antiguo Egipto fue avanzando por Asia y dio origen a las religiones espirituales o doctrinas espirituales
luego se extendió multiplicándose pues por Europa y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, todo lo que voy a decir yo ahora, en cierto modo, se fundamenta en enseñanzas antiguas esotéricas. Ok. Esa es la base. Esa es la base. Entonces, para explicar la parálisis del sueño, se tiene que entender que el esoterismo concibe que existen 7 planos de vibración. Voy a hacer aquí un momento un pequeño esquema porque es un tema un poco complejo, pero voy a intentar pues que quede lo más claro posible, ¿vale? Entonces, vale, vamos a ver, tengo aquí una parte hecha, vale, a ver si se puede ver aquí bien, no sé si lo vas a ver, pero te voy a intentar ayudarlo, Se supone que para el esoterismo existen 7 planos y la conciencia genera 7 cuerpos, uno para cada plano, ¿vale? Entonces, el plano más elevado es el espíritu. Luego sería el alma, es una parte del espíritu, es como tu porción de espíritu. Vamos a explicar esto. El espíritu es el universo. Entonces, la porción de tu trozo de universo es como el alma. Nadie puede ocupar tu porción del universo, porque si tú te mueves a otra parte, el espacio que tú conservas siempre es tuyo. Nadie puede estar donde tú estás, ¿vale? Eso sería el trozo de universo que es tuyo, que es el alma. Vale, luego está la mente, que es un poder creador que reside en el espíritu, los deseos, el cuerpo de vitalidad o pránico, el prana, que se habla en todas las doctrinas espirituales, que es la esencia vital que anima este universo material, el astral, que es el molde de las formas mentales que van a dar lugar al físico. Sé que es algo complejo, pero es que esto tiene mucha base espiritual y filosófica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El espíritu, me voy a poner aquí a ver si se ve, el espíritu reduce su frecuencia y crea con su mente el plano físico, el plano material. Crea con su mente, por medio de un deseo de manifestación, le otorga una vitalidad, que es el prana que hemos dicho, le da una forma astral, un molde, antes de generar la materia, y luego genera la materia. Nosotros, nuestra conciencia, que está envuelta en estos 7 cuerpos, se encuentra en el plano físico, ¿vale? Sí. Y nosotros solo somos capaces de ver un cierto rango de frecuencia, que es el espectro visible. Exacto. Toda esta frecuencia nosotros no somos capaces de verla. Estos planos no somos capaces de ver. Solo somos capaces de ver las frecuencias que conforman el espectro visible, que es el que nuestro cerebro es capaz de diferenciar. Vale. ¿Qué es lo que sucede en la parálisis del sueño? Lo que sucede en la parálisis del sueño es que tú, al dormir, la conciencia no puede estar, por así decirlo, según la espiritualidad, soportando siempre el estar en la materia. Necesita como periodos de descanso. Igual que todo tiene 2 polos, que eso es una ley universal, que todo tiene 2 polos, tú tienes que volver a como una parte más espiritual. No puedes, la conciencia no soporta estar todo el tiempo en el plano físico. Entonces, al dormir, accedes como a partes del astral, vamos a decir. Tu conciencia va al astral al dormir. Es un desdoblamiento. Desdoblamiento, sí. Vale, entonces, aquí en el astral lo que hay es el conjunto de pensamientos, por ejemplo, aquí vamos a decir así, aquí hay un conjunto de conciencias que forman la humanidad. Cada uno de estos es una persona, por así decirlo, ¿vale? Pues esas personas generan una serie de pensamientos con su mente, ¿vale? Y eso, dependiendo de la calidad del pensamiento, se forman unas imágenes en el astral. Como la mayoría ahora, por ejemplo, están siendo negativas porque son de preocupación por la crisis que está habiendo, por el coronavirus, por miedos y por todo eso, las formas que adopta el astral son como de entidades negativas. Son formas de negatividad. Al hablar tú de entidades, Miguel Ángel, al hablar tú de entidades son pensamientos. Claro, es que esa es la realidad del esoterismo. El esoterismo te dice que las entidades son
pensamientos que debido a la potencia mental han adquirido conciencia propia, porque todo es una conciencia. Entonces, en la parálisis del sueño, tú te encuentras en el astral, tu conciencia se encuentra en el astral, por así decirlo, a ver si veo aquí, tú te encuentras en el astral y lo que sucede es que te despiertas aquí, en el físico, te despiertas, pero tu conciencia está aquí. Tu cuerpo físico está despierto, pero tu conciencia todavía se mantiene en el astral. Y por eso es por lo que se ven ciertas entidades, porque el sueño mismo es, por así decirlo, todo es materia mental. La materia es espíritu, mente, sustancia mental vibrando más lentamente. Todo es mente. El universo es mental. Esa es la clave del Kybalión, que es la clave de la doctrina esotérica. Es que es un tema complejo, ¿eh? Sí. Esto tiene mucha profundidad. La gente se cree que es como tonterías espirituales y cosas así, pero yo no he visto hablar mucho del esoterismo con esta profundidad. Entonces, la clave está en que tú tienes que entender que esto que ves son formas mentales de la humanidad. Eso es lo que tienes que entender en la parálisis del sueño. En la parálisis del sueño es que tu conciencia, como puede operar en los diferentes planos, operar por estos planos es muy difícil porque te estarías acercando al espíritu, que eso es como la parte más que se llama la iluminación. Pero como la conciencia al dormir va hacia ciertos planos, como es el astral, que es lo que se llama el desdoblamiento, tú cuando te encuentras durmiendo en el astral, si te despiertas en el físico y tu conciencia todavía está en el astral, tú puedes percibir las imágenes del astral. Y los sueños que tú percibes son las imágenes del astral, ya sea creadas por el inconsciente colectivo, que es la unión de todas estas mentes, de todos estos pensamientos, o por los tuyos propios, solo siendo una conciencia la que los genera. Ahora, Miguel Ángel, es por eso que a veces en ciertos momentos las personas expresan a la hora de despertar, de decir, soñé con tal persona, soñé esto y lo viví inclusive. Y claro, hay personas que en la cama se mueve como así, como tú dices, como que se paraliza el hecho de la acción que hizo en ese sueño. Claro, porque el sueño, aparte de lo que hemos dicho, el REM, que es tan vívido, su cuerpo todavía es ocupar este cuerpo, entonces se encuentra en el astral la conciencia, pero el cuerpo físico despierta. Entonces lo que está sucediendo es un desdoblamiento. La conciencia, lo que tú eres, en esencia es conciencia. No eres este cuerpo físico para la doctrina espiritual, sino que eres eso, conciencia. Eres como vida en sí, pero sin la parte más material. Eres espíritu. Entonces esa conciencia, al estar en el astral, ve tan vívido el sueño, porque está en un entorno como más mental, que cuando despiertas realmente parece como que lo has vivido. Y no solo eso, sino que para el esoterismo es aún más complejo todavía, porque lo que te dice es que el pensamiento y los sueños en realidad son más reales que lo físico. Ok, ahora, bueno, ya eso hay que entrar en detalle, ¿no? En tal caso del sueño, sí. Ahora, Miguel Ángel, ¿por qué entonces existen personas que sencillamente no sueñan? Bueno, al menos eso es lo que expresan. Vale, mira, este es un tema súper complejo, no es broma, súper complejo. Y eso puede estar explicado en la Vedanta, es una filosofía india. Ramana Maharshi, que es uno de los más grandes sabios de la India, cada uno tiene los suyos, él afirmaba que cuando él no soñaba y se encontraba en el sueño profundo es porque no existía la mente. Entonces, en el sueño profundo uno es su verdadera naturaleza. Tú, como eres realmente, es como cuando estás en el sueño profundo. Eres el vacío, eres la conciencia en el vacío. Lo que pasa es que nosotros no podemos estar conscientes ahí. Ramana Maharshi, como había alcanzado la iluminación, se dice, era consciente, él afirmaba que él era consciente cuando se encontraba en el sueño profundo. Y en el sueño profundo lo único que hay es vacío, negrura absoluta, tinieblas y conciencia. Ahora, es bueno... Dime. La gente que no recuerda el sueño, por así decirlo, es porque ha estado en la parte como más espiritual,
pero no tiene conciencia de que no ha estado operando la mente, de que no ha estado operando nada. Aunque la mente opere a lo mejor a nivel físico, eso no exime de que tu conciencia se encuentre fuera de lo físico, porque la mente opera a nivel físico en cierto modo para mantener el cuerpo vivo. Tiene que operar cierto nivel de cerebro para que se mantengan las funciones vitales. Es por eso. Ahora, ¿qué es positivo que las personas sueñen o no sueñen? ¿Qué es mejor? ¿Cómo ves tú, cómo analizas tú a la persona cuando te dice no soñé nada, no me acuerdo de nada? Para mí, bajo mi punto de vista, el que no sueñe no significa nada. Eso muchas veces incluso mejora el descanso. Ok. Lo otro, dime, continúa. Lo único que, bueno, hay sueños pues que te pueden servir para... Hay gente a la que los sueños les sirven para conocerse más o incluso para saber pues qué cosas que le dan señales. Esas cosas en cierto modo sí que pueden ser reales porque surgen por lo que te he dicho, el pensamiento colectivo de personas. Entonces tú al entrar en los sueños como determinar ciertos procesos de la realidad según el esoterismo. Y es por eso que personas que sueñan con una persona, no la conocen y van a un sitio y ven la foto y sueño con esa persona. Sí, eso está relatado también en Jung. Afirmó que de eso habló Jung, Carl Gustav Jung, que habló de que él en Washington fue a una clínica psiquiátrica y había un enfermo, un esquizofrénico, y el esquizofrénico le habló de que mirara al sol y hiciera una serie de movimientos con la cabeza. Vale. Y entonces se reveló, un alemán reveló un papiro de París, que era una liturgia de Mitra, una serie de ritos religiosos al dios Mitra, que lo que se hacía era mirar al sol y hacer exactamente los mismos movimientos que le dijo aquel loco. Y ese loco llevaba 20 años, llevaba 20 años encerrado en un psiquiátrico. Es decir, no había podido tener acceso a esa información de la liturgia de Mitra. Y eso es un hecho que habla Jung. Creo que estaba en la entrevista, no sé si en YouTube, en internet se puede encontrar. Es un hecho que habla Jung. Entonces Jung, debido a él, es el mayor hecho que le afirmó que existía un inconsciente colectivo en el que se recogían todos los pensamientos de la humanidad. Y eso es el aspecto de la mente que te he nombrado en el esoterismo, el plano mental. De los 7 planos que hay, el plano mental. Ahí se guarda todo lo que genera el espíritu o las conciencias individuales de cada uno de nosotros. Realmente esto tiene mucha profundidad. Las personas cuando gritan, evidentemente están viviendo algo donde les genere el grito, porque mira, hay personas que gritan durante toda su vida y lo notan como normal. ¿Pero te refieres en el sueño? En el sueño, durmiendo. Claro, lo que sucede es que probablemente acceden a... El sueño en sí se considera que es un desdoblamiento en el esoterismo, no está entrando en la parte científica, se considera que es un desdoblamiento, entonces al ver ciertas imágenes del astral, sobre todo si son muy negativas, si las consideran muy vívidas, las viven como en carne propia y gritan, o ese tipo de cosas. Pero eso suele ser también porque la persona tiene como un historial, no voy a decir así, pero un historial de tener cierta negatividad ella en su propia vida. Porque lo que entras en el astral también te condiciona a cómo tú tiendes a pensar. Porque tú en el astral vas a ver, cuando estés en el sueño, tu propio pensamiento y lo que piensa el resto, el inconsciente colectivo. Pero va a estar muy influenciado por tu propio pensamiento. Entonces, las personas que suelen tener muchas pesadillas y ese tipo de cosas es porque hay ciertas negatividades en ellos. En plan, formas de ver la vida y ese estilo de cosas. Miguel Ángel, hay muchas terapias, inclusive coaching, donde manejan la parte para la relajación, ahorita en este momento, la conciliación del sueño, etcétera, etcétera, de la meditación. ¿Crees tú que la meditación antes de dormir sería beneficioso? Sí, mucho, es uno de los remedios. Uno de los remedios es la meditación antes de dormir. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, mira, la parálisis del sueño se produce por ciertas causas. La mayoría, bueno, hay predisposición. Las más así son que tengas un trastorno del sueño, como narcolepsia o algo así, que no duermas bien, es decir, que no tengas unos horarios de sueño regulares. Eso se curaría con intentar poner unos horarios de sueño regulares y aparte de otras cosas. Luego, dormir boca arriba. Esta es muy típica y esta es muy característica, por así decirlo, del esoterismo, porque tú siempre que intentas hacer un desdoblamiento astral, el desdoblamiento astral se hace boca arriba. No puedes hacerlo no se hace bien como boca abajo, lateral. Y es muy extraño que la parálisis del sueño dé muy fuertemente a las personas que duermen boca arriba. Porque si duermes boca abajo o de lado, se produce muchísimo menos. Y eso lo comprueba la gente que ha tenido parálisis del sueño. Entonces ahí es un poco como decir, vaya. Y luego, gente que tiene mucho estrés en su vida o que tienen adicciones muy fuertes como alcohol, ciertas drogas, pero fuertes. Esos son elementos para predisponer a la parálisis del sueño. Entonces, la meditación es una de las ayudas también. ¿Por qué? Porque lo que haces al meditar es templar el pensamiento o calmar el pensamiento. Entonces, si hemos dicho que cuando te desdoblas vas al astral al dormir y ahí tú ves como una parte del pensamiento de los demás o del inconsciente colectivo, pero más influido por tu propio pensamiento, si tú has templado tu pensamiento no vas a ver tanta negatividad como podrías llegar a ver o apreciar si no lo tuvieras templado, si no lo tuvieras calmado, vamos a decir. Si eres una persona que tiende hacia la negatividad o ver la negatividad de los otros, lo que haces al templar el pensamiento con la meditación es eso, que no tengas tanto pensamiento y al dormir no generes tanto tú de ese pensamiento, esas entidades en el astral. Es por eso que la meditación es correcta para la parálisis del sueño. Desde el punto de vista, estamos hablando espiritual. Y colabora, por supuesto, al descanso, porque muchas personas dicen que duermen pero no descansan. También, esa es otra. Claro, tienen que descansar realmente. Si no duermes bien, también eres más propenso, como hemos dicho, a la parálisis del sueño. Muy bien, muy bien. Bueno, mira, a Miguel Ángel, diste una explicación de verdad científicamente esotérica, científicamente espiritual. Yo creo que las personas, dime. Es que a mí la espiritualidad me gusta en cierto modo que se trate con un cierto tipo de rigor, porque tiene muchas verdades, la filosofía detrás del esoterismo es bastante profunda, y lo que pasa es que la gente tiende como a menospreciarla cuando no han entrado a estudiar como el esoterismo. Y el esoterismo, por ejemplo, los sueños, la ciencia todavía no sabe qué es el sueño. Es así. No dicen qué es realmente el sueño. No se puede definir en sí, porque para el esoterismo es un poder creador de algo divino, o sea, de una conciencia divina, del universo. Entonces no va a tener como una explicación tan científica. Ellos achacan a que hay ciertos movimientos en las neuronas, que si se produce tal cosa en el neocórtex y tal, pero la cosa es la siguiente, que se produzca un efecto a nivel físico no exime o no quita que la causa de ese efecto tenga un origen espiritual. Ahí es donde está el quid de la cuestión. Bueno, yo creo que, mira, Miguel Ángel, estamos muy cerca. Estamos muy cerca porque ya están haciendo bastante, están utilizando bastante lo que es la emoción, todo lo que emana tu mente, que estábamos hablando en estos días con una psiquiatra donde estaba alarmada porque en muchos casos, por ejemplo, personas que tienen una tos o tienen un estornudo, un dolor de garganta, en fin, empiezan a somatizar todas las características del coronavirus y llegan al hospital y dicen, mira, yo tengo coronavirus. Claro, ese es el problema. Claro, es que la mente, como hemos visto, es creadora, va haciendo las capas, o sea, la conciencia mentalmente va generando como la parte física, vamos a decirlo así, es la mente va generando, la conciencia con su mente va generando una especie de molde, que el molde es el astral, y después del astral se genera el físico. El astral es el molde del físico. El astral es donde tú ves las formas generadas por la mente. Lo que pasa es que no han reducido tanto su frecuencia como para materializarse físicamente. Para que eso sucediera, la humanidad no tiene todavía todo ese poder, porque el que está manteniendo esto, según las ciencias espirituales y esotéricas, tu cuerpo físico es un pensamiento de la divinidad.
o sea, tú eres como un pensamiento de la divinidad. Entonces, como tú en cierto modo estás dentro de la divinidad o formas parte de la divinidad, porque la divinidad es todo, es el universo, tú tienes el mismo poder creador que la divinidad, lo que pasa que a menor rango, que eso es el equivalión, como es arriba es abajo. Nosotros tenemos poder creador por estar dentro de un ser creador, vamos a decirlo así, o en torno a un ser creador. Bueno, hay muchos refranes y frases célebres donde dicen que lo que tú piensas, lo creas. Inclusive lo están utilizando mucho para los líderes hoy en día, porque evidentemente lo que está predominando es el miedo, lo que tú dices, la negatividad por ese universo, ¿no? Por ese universo donde hay muchas informaciones o entidades que generan de una manera negativa. De verdad que, mira, Miguel Ángel, yo te felicito, eres muy joven, pero eres un filósofo en esta área, yo creo que debes seguirte desarrollando en esto. Yo te apoyo 100%, diste muy buena explicación y estamos concluyendo, Miguel Ángel, que realmente uno es el único responsable de nuestras vidas. No podemos seguir señalando ni a un gobierno, ni a un coronavirus, ni a un papá, ni a una mamá, ni a un esposo, ni a una esposa. Yo pienso que somos responsables totalmente de todo lo que nos pasa en nuestra vida. Yo creo que esto es la base. Sí, exacto. Además, vamos a decir una cosa así. Las negatividades que se generan, que esas ciertas entidades del astral o lo que como se quiera ver, que son pensamientos con conciencia, si es más fácil así determinarlo, vienen de las propias conciencias humanas, que todo su pensamiento, por así decirlo, o las que tengan un pensamiento negativo, están generando esas imágenes en el astral. Entonces, esa negatividad viene del propio ser humano. Esa es una de las claves, que mucha gente tiene miedo como que le vaya a atacar la entidad en el astral o así. No es que te ataquen o no, sino no te van a hacer. La parálisis del sueño no entraña peligro, por así decirlo. La entidad en sí no te ataca, lo que pasa es que tú sientes esa negatividad. Cuando hay gente que habla de eso, que yo no voy a entrar ahora mismo en esto porque es un tema mucho más amplio, habla de sucesos paranormales que ha visto como una especie de fantasma o lo que sea, o una entidad más materializada. Eso es ese tipo de entidades para el esoterismo que se están llegando a materializar debido a toda la negatividad que tienen. Entonces hay sucesos que son muy falsos y hay sucesos que en cierto modo podrían llegar a ser reales, o sea, que tienen una base. Esta es la base, que es negatividad que se está llegando a materializar de lo negativo que es. Por eso en ciertos lugares que ha habido mucha negatividad, como en zonas de psiquiátricos antiguos que se pegaba a los presos, ese estilo de cosas, se dice que se oyen ciertas cosas más materializadas, por así decirlo. Pero son todo como partes de pensamientos que han ido adquiriendo conciencia. Y se le da fuerza, por supuesto. Exacto, porque todo es mente y el universo es mental. Es que esa es la clave máxima. Y somos todos energía. Por eso que hay personas quizás que cuando entran en un sitio se sienten como pesados, o están hablando con una persona y se sienten como descargadas. O sea, sí, eso es así. Lo que pasa es que, claro, no todo el mundo, como te decíamos, o sea, como estábamos hablando antes de comenzar, que no todo el mundo está preparado para recibir este tipo de información, porque hay una resistencia, es como un temor a creer que si hay algo que no lo palpamos, de que existe, de que hasta el mismo Dios, hay personas que no creen increíblemente porque no, yo no lo veo, no, resulta ser que el oxígeno es Dios, que la hoja es Dios, todo es Dios, creación de Dios. Pero, espera, que se te ha cortado un poco también, pero la cosa es que es eso, que tú no lo veas, no quiere decir en cierto modo que no exista. Y luego la gente que habla de que el espíritu no existe, yo les digo, si tú consideras la materia parte del espíritu, es espíritu vibrando más lentamente, y en cierto modo la materia es espíritu, la materia existe, ¿tú la ves o no? Es así. Entonces, si la materia es parte del espíritu, el espíritu existe. Claro, así de simple. Claro, es que las doctrinas esotéricas estas hablan que el espíritu y la materia son como dos polos diferentes, pero de una misma conciencia, vamos a decir. Bueno, y tú sabes, Miguel Ángel, bueno, yo soy testimonio de vida en ese sentido, porque yo tuve una infección muy fuerte, una infección a nivel biliar, y yo recuerdo que el médico dijo, mira, doctor, yo le dije, doctor, gracias por salvarme, ¿no? Y me dijo, no, yo no fui.
en la ciencia, según tu estado, no era para que estuvieses hablando, hay otra fuerza, hay otras energías que lograron, o sea, ellos lo reconocen. No te digo que estamos muy cerca, Miguel Ángel, tú me decías, pero ya la ciencia se está acercando a esta parte, a comprender que hay una fuerza sobrenatural donde los ayuda a ellos a crear soluciones. Yo te voy a invitar, te voy a dar la primicia, ya próximamente tendremos en unos días, vamos a entrevistar a una coach angelical. Esa parte de los ángeles también es un tema bastante un poquito también cierta resistencia, porque quizás hay esos refranes de años, que sueñes con los angelitos, fíjate, que sueñes con los angelitos, fíjate todo esto, ¿no? Porque existe también eso, y muchas personas no estamos en conocimiento de este regalo de Dios, pienso yo, que es tan maravilloso como es esa energía también angelical, y que cada uno tiene su propio ángel. Entonces, bueno, por eso que me alegra mucho que hayas aceptado esta invitación, Miguel Ángel, porque sí vamos a ir poquito a poco, ir abriendo este camino, descubriéndolo, presentándolo, y las personas no va a ser un día para otro. Yo creo que poco a poco, y sobre todo tener esas vivencias va a ayudar a que la credibilidad sea mayor, y yo estoy segura, Miguel Ángel, que vamos a hacer un mejor mundo. Esto, lo que ha pasado con el COVID, ha generado muchos cambios mentales. Sí. Nos ha obligado forzosamente a descubrir tantas verdades, esa introspección ha logrado abrirse a que hay un mundo, que hay un Dios, que hay un espíritu, que hay un alma. Entonces, bueno, yo creo que tú has hecho una buena apertura a esta área, y de verdad que te doy las gracias, y vamos a seguir enlazando, Miguel Ángel, para hablar sobre otros temas, porque es un tema, o sea, para mí es una profesión, para mí es una ciencia tan amplia que podemos abordarlo bajo diferentes aristas, ¿ok? Sí. Así que bueno, te doy las gracias. Vamos a que por favor digas tus contactos, donde las personas te pueden ubicar, Miguel Ángel. Pues me pueden, para ver con mis servicios, que trabajo en estilo de sesiones para desarrollo personal, quitar bloqueos, creencias limitantes y ese estilo de cosas, pueden buscarme en la página www.misignocoaching.com, o me pueden seguir en Instagram, que es misigno_coaching, y el contacto, allí tienen todos los datos, y el contacto es contacto@misignocoaching.com. Excelente. Y lo que trabajo realmente no es tanto esto, que puede venir gente para hablar conmigo de temas espirituales si hay alguna cuestión que no les cuadra o quieren saber más, pero es más desarrollo personal, un análisis como de tu vida bajo un punto de perspectiva espiritual, qué es lo que te puede estar pasando, como también una especie de, no es psicología, porque no es psicología, pero es psicología junguiana, de Jung, basándonos en lo que te dicen los arcanos del tarot, pero más de una vertiente un poco más así, como terapéutica, aunque también puedo manejar un poco la adivinatoria si se desea, pero es más terapéutico. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel. A la próxima. De nada, y espero que te haya servido y haya sido más o menos con rigor. Seguramente que sí, seguramente que sí. Gracias, Miguel Ángel. Hasta luego. Chao.